Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, ya para esta semana, pues hemos tratado de navegar en alguna de las noticias más importantes, haciéndole seguimiento también a las previas que hemos trabajado en el programa. Y ciertamente, pues tenemos que arrancar nuestro programa nos vamos a Argentina. Ya desde el 10 de diciembre, Javier Milei ya ha sido juramentado como presidente de la Argentina y sobre todo, pues ya ha ido empezando a determinar ciertas medidas y entre ellas, pues las más importantes y las más salientes, ciertamente hay que examinar sobre todo, dada la honda crisis que ha quejado a Argentina en los últimos años, pues ciertamente la mayor expectativa estaba en los anuncios que haría Luis Caputo, que es el nuevo presidente, el flamante presidente, perdón, el flamante ministro de Economía y que ha dado como un decálogo en el que de alguna manera pues podemos enfocar este programa. Y me gustaría un poco de tu apreciación, Manolo, general, porque por supuesto, ciertamente hay como un diagnóstico bastante fuerte, bastante, digamos, difícil de afrontar. Sin embargo, creo que hay como dos elementos fundamentales allí, no tan solo el tema del shock y las medidas de restricción drástica del gasto público, pero también un reconocimiento, sobre todo en la última medida, de que, bueno, tiene que haber un mínimo de gradualidad, cosa que la palabra muchas veces no le gustaba mencionarla al propio Milei durante la campaña, pero que ciertamente se busca como una forma de amortiguación social en los sectores más vulnerables de la población, que bueno, en Argentina ahorita tiene un porcentaje mucho más grande de lo esperable, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo miras este decálogo de medidas con el que arranca el gobierno Milei? Mira, comienzo con una frase de un periodista, novelista al que admiro mucho, que es Martín Caparrós, ¿no? Dice, temíamos la motosierra, la dolarización, la voladura del Banco Central, la venta de órganos. Y ahora, por momentos, pareciera que lo más temible de Javier Milei es que será un Macri cualquiera o un Menem o un Videla. Eh, bueno, el poder, cuando ya se sienta uno en la silla presidencial, eh, evidentemente hay ya que actuar de una manera muy distinta, ¿no? A veces simbólicamente, ¿no? Su discurso de espaldas al Congreso es un símbolo, ¿no? Un discurso a la gente, digamos, en la calle y detrás el Congreso. La nominación de su hermana como jefa de gabinete, pues es otro, pues, exactamente lo llaman en Argentina secretaria de la presidencia, es otro dato. La presencia entre el público, y hablo como español, de Santiago Abascal, ¿no? Quien aprovechó su estancia en Buenos Aires para insultar bueno, y decir cosas terribles, ¿no? A propósito del destino que espera que tenga el presidente Pedro Sánchez. Bueno, son datos que están ahí, como tú muy bien has dicho, que van seguidos de una serie de medidas, desde la devaluación del peso en un 51%, la suspensión, la parálisis de la obra pública y demás, que indican alguien que empieza a tomar decisiones, ¿no? Ya hemos dicho en otros momentos, en otros programas, algunas cuestiones importantes. Yo vuelvo a reiterar las que, en mi opinión, me parece que son más importantes. Una es la propia personalidad de Milei, su mayor o menor estabilidad, su mayor o menor conocimiento en términos de la capacidad de gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, la tremenda dificultad que va a tener a la hora de articular políticas con el Congreso y también con los gobernadores, ¿no? Hay una declaración de Bullrich, ¿no? Recordemos que Bullrich ahora va a tener un papel absolutamente estelar en el ámbito del gabinete de Milei en el Ministerio de Seguridad, en el que, bueno, ella es consciente de que el peso
el pulso, perdón, que le van a hacer en la calle, y recordemos la figura del movimiento piquetero en Argentina, va a ser uno de los momentos más álgidos, ¿no?, del gobierno Claro. de Milei. Entonces, en ese sentido, la política de mano dura, de represión y de criminalización de la protesta social que va a tener el gobierno de Javier Milei, pues también va a ser otro de los indicadores que vamos a tener que ver, ¿no? Ese corte de autopistas, de rutas nacionales, etcétera. Bueno, pues puede ser una respuesta de ciertos movimientos sociales al gobierno de Milei, y vamos a ver esto en qué termina también. Claro, y que ciertamente hay que, incluso lo mismo lo vimos en la propia toma de posesión, aquel incidente de la botella que terminó por poco, terminó afectando al propio Milei y le dio a uno de los guardaespaldas, y claro, y eso por supuesto ya pareciera un presagio de lo que pudiera empezar a ocurrir, ¿no? Porque ciertamente son también décadas también de muchas redes de favores establecidas durante muchos años, pues y que ciertamente va a haber una reacción, ¿no? Y en ese sentido, pues también me gustaría un poco tu valoración, Marisabel, porque ciertamente, bueno, estamos hablando de una reducción importante del gasto público, hay una resignificación del componente de fiscalidad que es innegable, bueno, hay que tomar medidas, ¿no? Y sobre todo también que, considerando lo que acaba de mencionar Manolo, pues hay que ver un poco con qué esquema de gobernabilidad se va a encontrar, ¿no? ¿Cuál va a ser ahora el perfil que el peronismo va a asumir siendo ahora oposición, ¿no? Cuál va a ser esas pautas de encuentro o desencuentros con las que va a tener que lidiar en el Congreso. En ese sentido, pues un poco, ¿cómo avisoras tú, sobre todo ya conociendo, pues un poco la cartilla, sobre todo en el plano económico, bueno, es la que de alguna manera pues ha habido mayor expectativa social? Creo que ellos están haciendo un trabajo eficiente, no solamente en cuanto a la previsión de la respuesta social y cómo ellos se preparan para responder, ¿no? A esa reacción, porque es una política de shock y esa fue parte de su oferta electoral, esto no es una sorpresa, ¿no? Claro, y que de Em, hecho no ha sido, o sea, por lo menos se podrá opinar, tendrá uno su apreciación, pero no podemos decir que no ha sido franco desde el inicio en decir, sobre todo él, esa famosa frase de no hay plata, ¿no? Sí, pero él fue honesto y creo que mucha gente votó no por la honestidad, sino porque entienden que solamente con medidas de este tipo pudieran eventualmente lograr una estabilización. Al menos esa es la referencia que yo tengo de gente en Argentina que para nada son gente digamos, el extremo radical que él representa desde el punto de vista de su mensaje y de su posición política, obviamente, pero que sí entienden que solamente con medidas muy drásticas se va a poder al menos buscar iniciar un proceso de estabilización. Sin embargo, digo que están siendo muy eficientes no solamente en cuanto a las políticas, porque uno ve eh, lo que ellos se proponen hacer, eso no quiere decir que lo logren, ¿no? Pero digamos, lo que se proponen hacer en términos de la reducción del gasto público, si será el gasto fiscal, la eliminación de subsidios, y creo que eso es inevitable para los países que se encuentran en esa situación, con una hiperinflación y con una de las deudas más altas del mundo, es lógico, pero están siendo eficientes también en la forma como están haciendo el framing de la situación. Esto es lo que estamos heredando de los Kirchner. Esta es la consecuencia de un gobierno irresponsable. Creo que fue muy poderoso el ministro de Economía al decir, mire, usted no puede pretender que se le van a dar todas estas ayudas y que eso no le vaya a repercutir en términos de su poder adquisitivo. Esto implica más inflación. Creo que fue algo didáctico quizás para muchos, o al menos yo lo veo como algo de transparencia, pero también es políticamente hablando. Estamos asumiendo las consecuencias de un gobierno irresponsable y nuestra tarea es arreglar el problema, ¿no? Entonces, creo que eso también no es que vaya a impedir la protesta, que, por cierto, muchos argentinos lo esperan que los sectores más, no radicales, los sectores que quedaron en la oposición,
utilicen su capacidad, su músculo eh, eh, social para la movilización y para tratar de impedir algunas de estas, que estas políticas puedan Claro. implementarse. Entonces creo que también hay que ver que están hablándole a la gente en términos de una política, pero también le están diciendo, esta es nuestra responsabilidad porque hubo un gobierno irresponsable. Claro, y que ciertamente en ese sentido, pues por supuesto habrá que ver un poco cómo se desarrolla en el plano de los hechos, ¿no? Cómo se desarrolla en el plano, porque evidentemente incluso el propio Luis Caputo aseguró que evidentemente en los primeros meses va a seguir impactando el tema de la inflación, va a seguir teniendo efectos, digamos, contraproducentes, sobre todo en el abastecimiento de ciertos productos, el tema también de la fluctuación del dólar a pesar de esta medida inicial con respecto a la paridad con el peso. Sin embargo, pues por supuesto, hay que ver también un poco cómo se maneja lo que siempre Manolo ha manejado como línea, como un denominador en todos los episodios que hemos trabajado sobre Argentina, sobre el desempeño, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol, ese carácter político que pudiera estar desarrollándose al fragor del combate, ¿no? Ya no, ya dejamos atrás un poco el Milei panelista, el Milei polemista, el Milei académico, ya dejamos esta figura de lado y ahora es el Milei presidente y bueno, a ver cómo estructura eso en la práctica, ¿no? Y por supuesto, ante lo cual vamos a estar muy atentos en lo que vaya ocurriendo en los próximos semanas y tomando nota, pues, porque por supuesto, evidentemente, muchos de los problemas y los reclamos de campaña y las líneas maestras pues, de su gobierno, pues en muchos países también tienen repercusión, sobre todo en el uso y en el control excesivo del gasto público para clientización política, ¿no? Que es un poco el reclamo que podemos ver en muchos otros contextos. Así que bueno, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que ocurra. Llegaste hasta aquí, te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.